Planes de sostenibilidad en los servicios públicos de seguridad. Los servicios públicos de seguridad, emergencias y movilidad van adaptando sus plantillas y medios a la creciente demanda que la sociedad reclama de ellos. Ante esta realidad surgen las siguientes preguntas. ¿Son sostenibles? ¿Cuáles son los criterios que se establecen para la gestión de la sostenibilidad? ¿Hay planes? ¿Y cómo son estos planes? Bien, pues para dar respuesta a estas preguntas tenemos a los ponentes Pedro Luis Izaga, a Adolfo Alustiza y a José Medina Arteaga. El moderador de esta mesa va a ser Pedro Anitua. Y sí que antes de dar paso a Pedro, me gustaría comentarles que las ponencias se están grabando, con lo cual las colgaremos también en las redes por si las quieren volver a visionar en un futuro. ¿De acuerdo? Señor Anitua, cuando quiera. Muchas gracias. Egunon Danori, buenos días a todas y todos. Bueno, ya vemos que es bastante difícil hacer la competencia con el café para hablar de sostenibilidad, cuando hay que sostenerse, pero lo intentaremos. Siempre que, voy a ser breve en todo caso, siempre que se habla de planes, de organizaciones, etcétera, tiene que aparecer la palabra sostenibilidad. Parece que es un tótem extraño que si no figura, falta algo. El problema es que cuando se pregunta que qué hay detrás de esa palabra, pues la cosa se complica mucho y no todo el mundo, digamos, tiene una respuesta clara, porque sostenibilidad es un término muy amplio que en principio nos indica que lo que estemos haciendo pueda pasar a la siguiente generación o más en las condiciones adecuadas. Pero, ¿en qué concretamos ese tema? Para ello, pues, tenemos a tres ponentes que nos van a intentar introducir en cómo ven ellos, cómo ven sus servicios esta palabra de sostenibilidad, qué están haciendo y qué hay detrás en la práctica de ese término. Empezaremos por Pedro Luis Izaga, director general de Gestión de Emergencias y Protección Civil de la Diputación Foral de Vizcaya, y procuraré también con el tiempo, y a ver, no vamos a recuperar, pero por lo menos el garantizar que vamos a llevar un orden. Pedro, gracias. No doy las gracias a la organización, ya se las he dado antes. Entonces empiece directamente porque el tiempo es oro, está claro. Bueno, ¿qué van a sacar o qué espero transmitirles en esta ponencia? Pues bueno, una visión práctica de un servicio de emergencias, en nuestro caso, un servicio de bomberos de 430 personas, más un centro coordinador y más un departamento de protección civil. Son números modestos, pero que ya tienen cierta entidad. Y lo que les voy a intentar transmitir es una visión eminentemente práctica de cómo se puede o cómo se implementa un plan de sostenibilidad. La sostenibilidad es un paso más dentro de la estrategia que tiene marcada la Diputación Foral de Vizcaya. Un paso más. Y yo lo que les voy a hablar es cómo llegamos o cómo damos ese paso. Es decir, voy a hablar de la parte táctica, por decirlo en un símil más, no sé, más operativo, ¿no? Y lo que les comento es eso. Bueno, bien, vamos a plantearlo, he intentado planteando, visto desde diferentes puntos de vista, ¿no? Primero, ¿qué se nos exige a los servicios de emergencia? ¿Cómo gestionamos? ¿Cómo llegamos a la sostenibilidad? Y cómo llegamos por fin al plan. Bien, bueno, la exigencia. Responderíamos a 4 preguntas. ¿A quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? 4 preguntas sencillas y algunas de respuesta obvia. En nuestro caso, ¿qué se nos exige? ¿A quién? A las administraciones públicas competentes. Se ha comentado antes, en nuestro caso, los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento tienen, bueno, están regulados o tienen su base en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local del año 85, con las modificaciones del 2003 y del 2013. En ellas, bueno, pues la competencia es de administración local, básicamente de los ayuntamientos y de las diputaciones en su caso. ¿Quiénes tienen obligación de prestarlo? Los de más de 20.000 habitantes.
Bueno, voy a simplificar. Claro, esto tiene importancia mucha, tiene muchísima importancia, porque el modelo de país que tenemos fomenta, por decirlo así, la atomización. En el Estado hay unos 133, más o menos, de ese orden, servicios de bomberos. Claro, ¿qué ocurre? Claro, esa atomización, y muchos de ellos además son pequeños, de una dimensión pequeña. Entonces, el implementar otra variable más de la gestión, que es la sostenibilidad, no va más lejos que esto, complica. Antaño, los servicios tenían una jefatura, una escala de mando más o menos de utilidad y sobre todo mucha tropa sin ningún ánimo despectivo a la misma. Había muchos incendios, muchas intervenciones y muy graves. Hoy no es el caso y además el cambio ha sido brutal porque realmente con esa estructura que lo fomenta, repito, la atomización, no se puede gestionar un servicio, o por lo menos no se puede gestionar bien. La prevención de riesgos laborales, la formación, la gestión de las compras, la sostenibilidad, etcétera, etcétera, al final hace que esa pirámide de organigrama muy puntiaguda tenga que ser una pirámide bastante más achatada, porque si no, no podremos hacer una gestión razonablemente buena de los servicios y de lo que la ciudadanía espera de nosotros. Bueno, ¿qué se espera de un servicio de emergencias? Bueno, pues que llegue rápido y con los medios adecuados. Hay una dicotomía, las ciudades tienen un tiempo de respuesta muy bueno y el territorio, los servicios territoriales tienen un tiempo de respuesta no malo, pero superior al que tienen los servicios municipales. Claro, en este caso hay que hacer una gestión de la capacidad, no de la demanda, ¿no? La demanda sería infinita. Al final en Vizcaya tenemos 112 ayuntamientos, de los cuales 10 tienen más de 20.000 habitantes que tendrían obligación de tenerlo, pues al final tendríamos que tener 10 parques de bomberos o 112, si ustedes lo quieren. No es viable, es ineficiente. Aún así, la Diputación de Vizcaya se gasta 35 millones de euros cada año en el presupuesto del servicio. Pero repito, hay que buscar un punto de equilibrio entre la gestión de la demanda y la capacidad. Cuando aquí también hay un problema y la visión y la orientación de los servicios va a la emergencia, dejando en un segundo término, por decirlo en un lenguaje no demasiado rupturista, la autoprotección en sus dos vertientes, la minimización de riesgos y la prevención de que pueda suceder un accidente. Los servicios en general se orientan a atender la emergencia. ¿Aportan valor? Por supuesto que sí. ¿Pero dónde aportan más valor? Aportarían más valor evitando o minimizando los riesgos. Pero, bueno, pues se está en eso, pero se está, permítamelo, poco. Bien, ¿dónde? En Vizcaya. Con esto lo que pretendo es poner un poco cuál es el marco competencial y las reglas del juego. Bien, vale, vamos a gestionar un servicio. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Un personal capacitado. No es objeto de la ponencia, pero habrá que tener un proceso de formación, de selección, si la pirámide de edad es la adecuada, etcétera, etcétera. Si tenemos los medios materiales y los recursos adecuados. Aquí se suele fallar menos. Si los medios materiales, esto es lo más barato de todo. Se compran muchos camiones, mucho material, no es lo caro. Aquí no suele haber un problema con esto, más con la primera parte que con la segunda. Bien, vamos en otro requisito un poco más avanzado al anterior, que es, les hemos preguntado a nuestros grupos de interés qué es lo que esperan de nosotros que les prestemos como servicio. No hablo de encuestas de satisfacción, no. Hablo si específicamente se les ha preguntado qué es lo que esperan de en nuestro caso en Vizcaya, obviamente, qué es lo que esperan de un servicio de emergencias. ¿Qué quiere que les demos? ¿Qué carencias nos ven? ¿Qué cosas no les prestamos que querrían tener? Bueno, ¿lo hacen todos los servicios? Pues es evidente que no. Hay algunos que lo hacen, pero hay otros muchos. Percibo que la inmensa mayoría de ellos no lo hace, por lo menos de una forma sistemática y estructurada. Y además de todo esto, entra una variable más en la gestión. Todo esto hay que hacerlo de una manera sostenible. ¿Qué es la sostenibilidad? Lo ha adelantado un poco Pedro, ¿no? Al final lo que se trata es
dar respuesta a las necesidades de hoy sin utilizar los recursos que puedan comprometer las necesidades del futuro. Claro, tenemos que tener ese chip que todo esto no es nuestro, estamos aquí de paso y luego vendrán otros y otras. Entonces, la variable de sostenibilidad no es opcional, es absolutamente necesaria tenerla en cuenta como una parte más ineludible de la gestión. Y por último, otro requisito más, trabajar en clave de innovación abierta. ¿De qué se trata? Pues, como decía aquel open mind, ¿no? Tener una mente abierta, estar en muchos proyectos. Eso no significa estar haciéndolo mal ni disparar a todo lo que se mueve. No hay que estar, no todo lo que se hace sale bien, pero hay que tener, bueno, pues una estrategia de a dónde se quiere llegar. Habrá cosas o proyectos que salgan bien y otros proyectos que no salgan bien. Pero bueno, al final todo esto responde a una estrategia. El primer requisito, el del personal, desde luego es un requisito básico. El de los medios y recursos también. El de dar respuesta a lo que nuestros grupos de interés piden de nosotros es un recurso avanzado. ¿Por qué? Porque no lo tienen todos. Vamos a decir que es una buena práctica y no lo implementan todos los servicios. El hacerlo de una manera sostenible, pues tampoco. Diríamos que es un requisito de excelencia. Hoy es un requisito de excelencia, porque generalmente no está implementado de una manera estructurada, planificada, etcétera, en los servicios, en nuestro caso en un servicio público de emergencia, no está estructurado. Mañana lo va a tener que estar, sin ninguna duda, porque nos lo van a exigir, nos lo va a exigir la sociedad, pero ya iremos tarde y dejará de ser un requisito de excelencia para convertirse en un requisito básico. Y por último, el de innovación abierta, pues obviamente es un requisito de excelencia. ¿Por qué? Aquello que les hablaba de la pirámide puntiaguda y la pirámide achatada. Si estás con una pirámide puntiaguda, pues difícilmente vas a poder trabajar en un entorno de innovación abierta y bastante vas a tener con atender lo urgente y no vas a estar en lo importante. El trabajo no va a lucir y siempre vas a estar a remolque de ello. Bien, la sostenibilidad. Entro ya en la variable de sostenibilidad dentro de la gestión. Pues son más contadas y está muy claro. En 2015 la ONU aprobó los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen 169 metas. No hay que inventar nada, está inventado. Lo que tenemos que hacer es en la gestión del servicio tener un enfoque orientado a dar respuesta a estos ODS. Es decir, no vamos a cambiar lo que hacemos, vamos a seguir siendo un servicio de emergencias. Y la intervención y la autoprotección va a seguir estando ahí y vamos a tener que seguir haciéndolo porque es nuestro leitmotiv. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en todo lo que hagamos tenemos que tener un enfoque de sostenibilidad o tener en cuenta, dicho de otra manera, en la ecuación de la gestión, la variable de la sostenibilidad. Bien, ¿cómo la implementamos? Evidentemente, primero cumpliendo el marco legal, es evidente. En Euskadi tenemos la ley de eficiencia energética, que no es algo opcional, tenemos que cumplirla, pero se refiere a eso, no a la sostenibilidad en su conjunto, sino a la sostenibilidad energética, la buena utilización de la energía. Adaptándonos a las estrategias públicas de desarrollo sostenible, tanto la europea, la vasca, como la española, van alineadas y se basan en lo que hemos dicho, en los ODS. Lo que marcan es cómo es un poco la hoja de ruta y evidentemente tenemos que ir alineados a ella e ir cumpliendo una serie de hitos. Estas estrategias son a 2030, 2025 también hay algo e incluso hasta 2050. Voy a toda máquina. ¿Qué significa contemplar la sostenibilidad en todas las actividades del servicio? Pues no solo en la parte medioambiental, sino en las actividades económicas y sociales que se realizan en el servicio. Y por último, hay que decirlo claro, esto es una obligación moral. Los que tenemos hijos lo tenemos claro que esto sí o sí no es opcional, hay que cumplirlo. Entonces, si lo hacemos ahora, puede ser lo que les decía antes, un requisito de excelencia. Si lo dejamos, si no tenemos esta anticipación que les digo, va a ser un requisito básico, pero perdón, ya andaremos tarde. A tener en cuenta para implementar todo esto, es evidente que la administración pública y sobre todo los colectivos grandes no hay resistencia, hay aversión al cambio.
pero desde luego eso no nos puede echar para atrás y tenemos que hacerlo. El cambio requiere gestión y liderazgo. Si los de arriba no empujan, los de abajo no lo van a hacer. Tiene que haber convencimiento. En nuestro caso tenemos la suerte, yo suelo decir que por una especie de conjunción astral, de que tenemos un equipo buenísimo y la única virtud que tiene el director en este caso es dejarles trabajar y no quemarse e ir hacia la estrategia final que tiene la Diputación. Acabo, 2 minutos. Bueno, bien, ¿y cómo implementamos? ¿Cómo lo hemos hecho? Pues hemos contratado una empresa que nos ayude, no porque no sepamos hacerlo, sino porque necesitamos a alguien ajeno a la organización, con cierta objetividad, que conozca un poco cómo se dinamiza el grupo, y esa empresa que hemos contratado no va a hacer nada que no le hayamos dicho nosotros. Los que conocemos el negocio somos nosotros. Lo único que va a hacer es organizar, sistematizar el cómo hacemos esa transición. Hemos hecho un diagnóstico, hemos visto qué visión tenemos a 2030, hemos visto la brecha que hay entre la visión y el diagnóstico y hemos implementado el plan, una serie de intervenciones. Voy acabando. Visión estratégica. La Diputación Foral de Vizcaya, con toda la modestia del mundo, quiere que el servicio de emergencias foral sea un servicio de referencia. ¿Qué es eso? Lo que sea, no voy a entrar. Pero un servicio de referencia significa no tener muchos camiones, mucho personal. No, 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 no. Lo que significa es tener un sistema de gestión que toque todas las variables que hay que tocar en la gestión y que al final pues, se dé una respuesta adecuada a todas ellas. Entonces, nuestra estrategia final es 2030 ser un servicio de referencia. Y un hito en esa estrategia es la sostenibilidad. Y lo que les he comentado es la táctica para implementar esa sostenibilidad. ¿Cómo hemos llegado al plan? Tiene 3 ejes. Ecología, no me invento nada, están los ODS. Al final, en cada una de estas acciones, mañana hay una charla técnico-operativa donde un compañero mío les va a explicar con detalle todas y cada una de estas acciones. Detrás de cada una de ellas hay masa gris, hay ciencia. Trabajo, mucho trabajo y también presupuesto, porque al final es necesario para poder hacer todo esto. Pero destierren la idea, si es que alguien la tenía, perdónenme, de que el plan de sostenibilidad se basa solo en el eje de ecología. Se basa en el eje de ecología, en el eje de la prosperidad, promover la innovación abierta, compra sostenible, Open Data Vizcaya, y tienen los datos del servicio, los datasheets, que lo utilizan las compañías de seguro, etc. Y por último, y así termino, el eje sociedad. Son de consumo interno, impulsar la prevención operativa, implantar el plan de emergencia que lo estamos revisando, el anterior era de 2010 y está en fase de homologación. La vulnerabilidad, detectar situaciones y atacar la vulnerabilidad con el Departamento de Acción Social, fomentar la igualdad en el servicio. No estamos hablando de discriminación positiva en este momento, pero lo que sí estamos fomentando es que las mujeres pueden ser bomberos exactamente igual que los hombres. Y lo que queremos es que apliquen y se presenten a ser bomberas. Y los servicios, vamos, yo creo que lo echamos en falta. En Vizcaya, en este momento hay 12. De 450 personas hay 12. Muy poco, harían falta más. Y luego el fomento de las actividades sostenibles. Disculpas porque me he extendido. Eskerrik asko. Gracias, Pedro. Luego, si tenemos tiempo, haremos alguna pregunta para profundizar en los temas. Bueno, a continuación, Adolfo Alustiza, director de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao, nos propondrá unas ideas sobre el tema. Adolfo. Bueno, lehendabiziko gauzak eskertzea usekeko jenteari, gonbidapena, eta posten naz konpartitzen, parketatzen ideiak eta bebai hausnarketak, ez da. A ver, a mí cuando me propusieron el tema de la sostenibilidad de los servicios públicos de seguridad, digo, ¡buah, vaya papelón! Esto hay que pensar, porque más allá
de los conceptos que ya nos hemos referido, de la sostenibilidad más clásica, más al uso, a mí me sugería que había que hacer una reflexión pues más enfocada a la naturaleza de los servicios públicos de seguridad, en concreto. Y, claro, la visión que desde el mundo de la seguridad, pero no desde el mundo de la seguridad completa, sino desde lo local, tiene otra dimensión. Y desde el papel de lo local, la Policía Municipal de Bilbao no es una policía integral, no lo es, ni lo va a ser. Pero, bueno, desde ese punto de vista, ¿cómo reflexionamos o cómo entramos en valorar el tema de la sostenibilidad? Vale, hay muchas cosas que ya se han dicho. Las citaré, pero no voy a citar, por ejemplo, que lo tenía puesto, qué dice las Naciones Unidas sobre sostenibilidad, ni qué componentes abordan, pero sí de los 3 componentes sí que voy a decir que el ámbito social es el que, más que el económico y más que el medioambiental, más me preocupa o más me incita a reflexionar, porque al final la seguridad es un servicio esencial, y es un servicio esencial por lo que toca a la vida y a la calidad de vida de las personas. Eso no quiere decir que los otros aspectos, los medioambientales, etcétera, no deban de ser explorados, y es una obligación legal y, como luego veremos, es una obligación ética el hacerlo. Pero pues mi reflexión va a ir un poquitín más allá, o eso pretendo. Y también es verdad que es muy difícil acertar con las expectativas que todos y todas nosotras podamos tener, de acertar con el enfoque que yo le he dado. Posiblemente no lo haga, no acierte, pero bueno, supóngaseme la buena voluntad en intentarlo. Bien, para mí el concepto clave de la sostenibilidad de los servicios públicos y los de seguridad posiblemente más es la confianza. Es decir, un servicio será permanente en el tiempo, será prolongado en el tiempo, en la medida que el ciudadano, que es el que aporta la necesidad y también la financiación, se sienta plenamente satisfecho y tenga confianza en aquello que se le está dando. Claro, la seguridad y la confianza son elementos y conceptos meramente emocionales. Estamos hablando de emociones, no estamos hablando de matemáticas ni de elementos que puedan ser, bueno, hago tal cosa y consigo. Bueno, la confianza se construye y los lazos emocionales se construyen. No llegan por decreto, por muy buena voluntad que tenga un decreto o que tenga una ley, se construye. Y en ese sentido, y sobre todo en la seguridad es un elemento fundamentalmente, antes se ha dicho, es la percepción de la seguridad, es un elemento emocional. Podemos estar en la ciudad más segura del mundo y, sin embargo, emocionalmente sentirnos mal y sentir que, además, los poderes públicos no satisfacen la demanda que tengo de seguridad y que la ciudadanía en la demanda pues va variando estas cuestiones. Los que nos dedicamos normalmente profesionalmente a estas cosas creemos que sabemos qué es lo que quiere la ciudadanía. La ciudadanía quiere seguridad. Pues hombre, cuando le preguntamos, pues posiblemente con ciertos niveles de seguridad la demanda va más hacia cuestiones de convivencia. Y eso es algo que nosotros lo palpamos diariamente, ¿no?
la mayor parte, una gran parte de la demanda, el 60% de las demandas que nosotros tenemos son de convivencia, no son de seguridad. De seguridad estrictamente son el 40%. Vale, si no atendemos el 60% de la demanda de la ciudadanía, pues va a ser muy complicado el generar esos ámbitos de confianza. ¿Qué elementos, pienso yo, en la reflexión que he hecho, creo que son fundamentales en generar esos espacios de confianza, en construir esa confianza entre los servicios, en este caso de seguridad, y la ciudadanía? Y digo una cosa, lo he dicho, es distinto el plano de cómo genera eso una policía local, sus elementos, de cuál es el plano que, no sé, Europol tiene, en los escenarios que tiene para hacerlo. Son planos completamente distintos y las estrategias necesariamente tienen que ser completamente distintas. Por eso no pretendo, ni muchísimo menos, extender esta reflexión más allá de una policía local y una policía local como es Bilbao. Vale, ¿qué palancas entiendo yo que construyen esa confianza de la ciudadanía en sus servicios públicos de seguridad? En principio es muy deseable y ha aparecido y nosotros lo ponemos mucho en valor, el acuerdo político. Cuando estamos hablando de un tema tan sensible como la seguridad, el tratar de sacarlo de la pelea política es tremendamente complicado. De hecho, está constantemente en la pelea política porque es un elemento efectivamente de acción emocional. Jugamos con emociones de la ciudadanía, generamos intranquilidad o intentamos generar tranquilidad. Siempre estamos jugando con elementos emocionales. Sacar la discusión de la seguridad del plano político, del rifirrafe político, pues es muy conveniente. Llegar a los consensos más amplios que se pueda, pues es un elemento fundamental para generar confianza en las políticas públicas de seguridad. El acuerdo en la sociedad va a generar liderazgo y sobre todo va a generar estabilidad en esas políticas públicas. Estabilidad. Entendemos que la ciudadanía necesita en estos elementos que son esenciales, necesita estabilidad. Bien, también Amaya lo ha dicho y se ha comentado, es fundamental, desde el plano local es factible, la interacción directa con la ciudadanía. Directa es directa, personal, directa. Y dices, bueno, en una ciudad como Bilbao eso se puede hacer, Requiere articular un conjunto de mecanismos para hacerlo. Y requiere cambiar también internamente cultura para poder hacerlo. No estamos acostumbrados a recibir la demanda directamente, respetarla, atenderla y luego dar cuenta de lo que se ha hecho. La participación en lo local es fundamental para establecer una relación de confianza, como antes se ha dicho. Por lo tanto, la transparencia y la rendición de cuentas es un elemento básico para generar confianza. Otra palanca son la eficiencia de los servicios públicos. No voy a entrar mucho aquí porque entra casi de lleno en lo que Pedro ha expuesto, ¿no? Pero sí diría dos cuestiones. Es fundamental en la eficiencia de los servicios públicos la gestión responsable de los recursos. La gestión responsable de los recursos nos va a llevar a tomar cierto tipo de decisiones que luego vamos a ver alineadas con los valores sociales. Es muy importante y sobre todo en la gestión responsable
de los equipos, de las personas en las organizaciones. No hay gestión eficiente. Vale. Planificación sistemática, sistematizada de programas y proyectos, objetivos, estrategias, sistemas, procesos, asignación de recursos, alineación de la organización y orientación al futuro son elementos que hay que planificar. Los objetivos clave, los resultados claves que se pretenden, se tienen que planificar. Si no, la organización no será eficiente. Efectivamente, hay que planificar y hay que saber a dónde se va y hay que tener unos objetivos y poder medir los resultados. Porque si no se miden los resultados, no se puede, resultados que aporten valor a la sociedad, no se puede rendir cuentas. Yo me comprometo con unos resultados y rindo cuentas. Y luego la responsabilidad social y los valores sociales. No puede haber servicios públicos que generen confianza si no están impregnados de los valores que esa sociedad a la que va a servir tiene, ¿no? Y pongo un ejemplo, Pedro lo ha dicho, estamos inmersos toda la sociedad en mejorar, en avanzar en la igualdad y sin embargo tenemos unas organizaciones absolutamente masculinizadas. Bomberos, lo he dicho, policía posiblemente algo más de porcentaje de mujeres, pero no solamente es el porcentaje, es la cultura, es cómo percibimos la conciliación, cómo percibimos, bueno, en fin, hay cosas que entendéis perfectamente. No se puede generar confianza en la sociedad cuando no estás inmerso en los valores de esa sociedad. Y luego la satisfacción, efectivamente, un servicio que se presta, que nos produce satisfacción, pues evidentemente no va a generar, es una obviedad, no va a generar confianza. En Bilbao voy a pasar, pero no voy a... Acuerdo político lo tenemos, se ha dicho, a ver, salimos de una etapa muy compleja con terrorismo, con una situación de terrorismo en nuestro país, donde el tema de la seguridad era crítico y donde sentarse y llegar a acuerdos era prácticamente imposible, por razones obvias. Por razones obvias. Claro, que Bilbao logre en el 18 que se siente todo el arco de Bilbao y llegue a acuerdos en prioridades de seguridad, en modelo de seguridad y en procesos de seguridad, pues de verdad y en el País Vasco es un hito, es un hito. No sé, ojalá, como decían, ¿no? Larga vida al pacto, que tenga mucha vida, a ver si es sostenible, que ya veremos, ¿no? En la participación directa, no voy a repetir, lo ha dicho la concejal, hemos establecido toda una red que se está trabajando y que tiene que madurar, que todavía está muy fresca, que tiene que madurar, de relación directa con la ciudadanía. Y vuelvo a repetir, directa es con cada uno de los ciudadanos que tienen una preocupación en materia de seguridad. La participación no tiene en ningún sentido si la policía, en este caso, si los servicios públicos no dan cuenta de la demanda de la ciudadanía, ¿vale? La demanda la tengo, la recojo, la trabajo y luego doy cuenta de eso. Los ciudadanos no van a escuchar chapas de lo bueno que somos, de lo bueno que es la policía, las cosas tan maravillosas que hacemos. Para eso el ciudadano o la ciudadana no pierde 2 minutos de tiempo. Va cuando tiene un problema y pide a sus administraciones que se lo resuelvan. Y genera confianza si se lo resuelves, o por lo menos si se visualiza y se tiene una explicación de por qué, si no se ha logrado, por qué no se ha logrado. De la eficiencia de los servicios públicos no voy a hablar. La ponencia, el que la quiera tener, se la pide, se la paso, pero es como muy obvio, ¿no? En el ámbito de las personas, en el ámbito de la planificación fundamental. No puede haber una organización eficiente.
los resultados, el balance, la dación de cuentas y los valores de responsabilidad social. Y luego sobre la satisfacción, la concejala lo ha dicho, medimos la satisfacción constantemente, nos preocupa saber qué nos demanda la ciudadanía y cómo percibe la calidad de los servicios que prestamos. Y no solamente en esa encuesta demoscópica, sino que vamos implementando sistemas parecidos a las cartas de servicio, donde evidentemente se tiene que ir midiendo la satisfacción de esos servicios que prestamos. Conclusiones. Estas las voy a leer para no equivocarme demasiado. Los servicios públicos de seguridad serán sostenibles si generan confianza, bienestar y satisfacción. Para lograrlo son necesarios el acuerdo político que centre valores, modelos, prioridades y resultados. La participación directa de la ciudadanía que constituye un espacio de corresponsabilidad. En materia de seguridad es fundamental la corresponsabilidad. Una gestión eficiente y ética de los recursos públicos y la obtención de resultados que satisfagan las necesidades de la ciudadanía. Los servicios públicos, por último, los servicios públicos de seguridad, como otros, serán sostenibles si están alineados con los valores de la sociedad y si contribuyen, y así lo percibe la ciudadanía, al desarrollo humano de las personas que conformamos nuestra sociedad. Besterik ez, orain baldin badauz galderak, gustora erantzungo dizkizut. Eskerrik asko. Gracias, Adolfo. A continuación, José Medina Arteaga, superintendente jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla. Cuando quieras, José. Muchas gracias. En primer lugar, pues agradecer a la organización que se haya acordado de las policías locales. Yo creo que esto le da una amplitud profesional más importante y bueno, que se haya acordado de Sevilla, que le da una visión nacional a las jornadas que me parece muy interesante, de una organización bastante compleja. Bueno, pues lo primero, cuando hablábamos del título de mi ponencia de Hacia la Sostenibilidad, era pues exactamente como mi primer compañero de mesa, pues ¿de qué estamos hablando de sostenibilidad cuando hablamos de policía local? Desde luego no estamos hablando de la huella de carbono y, lógicamente, tiro también de los objetivos y metas de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, no solamente porque son muy recientes, de 2015, sino porque además la ciudad de Sevilla ha tenido una concienciación muy especial con respecto a los ODS. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son de 2015, de Naciones Unidas, pero ya en 2017 la ciudad de Sevilla ya efectuó un informe diagnóstico de evaluación de cómo se encontraba el Ayuntamiento de Sevilla con respecto a esos objetivos. El año siguiente ya hay un interés por el Gobierno de la Nación con la creación de un alto comisionado y el primer evento, los tres eventos que tienen relación con la administración local, el primer evento en 2019 con la participación directa de Naciones Unidas fue en la ciudad de Sevilla y de ahí salió uno de los dos documentos más importantes que hay con respecto a las ODS. Uno, el Compromiso de Sevilla en 2019 y otro en 2021 con la Declaración de Valladolid. Tanto el Compromiso de Sevilla como la Declaración de Valladolid son documentos importantes para la administración local, para los ayuntamientos que quieran participar. Y de una manera muy interesante, la participación que ha efectuado la FEN en esas directrices que les marca a los ayuntamientos. Por lo tanto, estos dos documentos, tanto de Sevilla como de Valladolid, están muy accesibles y de una lectura interesante. Si nos centramos en Sevilla, estos dos documentos dieron lugar a un plan estratégico de la ciudad que finalizaba en 2020 y se amplió hasta 2030 precisamente con la incorporación de los elementos que establecían los dos documentos que hemos hablado. Y en las estrategias ya habla por primera vez específicamente de seguridad ciudadana intrusiva. Y aunque aquí en los objetivos, hablaba de dos específicos, uno el tema de
del control de estupefacientes y uso nocivo del alcohol. En Sevilla tenemos un serio problema con el fenómeno de la botellona. Lo tenemos en toda España, pero es importado de las partes del sur y donde las condiciones climatológicas y la cultura de allí pues han nacido allí. Tenemos un serio problema que, si queréis en alguna pregunta, ha habido una mesa específica de eso y no nos vamos a centrar. Y luego nos hablaba también de accidentes de tráfico. Pero sobre todo y ante todo, en ese plan estratégico, pues establecían principios que para nosotros es importante y era apostar por la previsión y por la prevención, es decir, actuar de manera anticipada. Eso en un modelo policial es absolutamente importante. Nosotros siempre hablamos de que hay dos modelos de gestión: la gestión preventiva, la que nosotros llamamos proactiva, y la gestión reactiva, que solamente atendemos a cuando ha habido un suceso. El modelo de policía local, por autonomía, debería ser proactivo, pero claro, aquí ocurre una cosa, y es que tener un modelo de policía proactivo genera una gran cantidad de recursos, que tiene como objetivo que no ocurra nada. Eso es una dicotomía que políticamente no hay quien lo venda. No es medible que no ocurra nada. ¿Cómo generamos una gran cantidad de recursos cuando estamos en una cultura, estamos en la cultura de las estadísticas, estamos en la cultura de los palotes, estamos en la cultura de contar quién ha efectuado más denuncias, más detenciones, más intervenciones? Y es un serio problema, Deberíamos de ir a un elemento importante que es la valoración institucional, la valoración social que tienen los ciudadanos de las instituciones. Eso debería de ser lo que deberíamos de contar, y no deberíamos de contar palotes ni estadísticas, porque nos vamos a un modelo de gestión absolutamente equivocado. Bueno, la Policía Local, el Ayuntamiento de Sevilla hacía, hasta no hace mucho, encuestas de valoración en las cuales la Policía Local suspendía, además con muy mala nota, debo decirlo, hasta el año 2015. A partir del año 2015 conseguimos el aprobado y estamos hoy día en un elemento, hoy día. Ya no se hace porque si no haces las encuestas pues no tienes malos resultados. Pero bueno, cuando se dejaron de hacer, Policía Local ya consiguió el aprobado en 2015. Luego veremos exactamente por qué, que es un tema muy curioso. Bueno, pues de este plan estratégico nos vamos a la FEN, nos vamos a... ¿Y por qué nos saltamos a las autonomías, que en principio tienen las competencias de coordinación de las policías locales? Pues bueno, en primer lugar porque no se le han dedicado, o por lo menos que yo haya encontrado, no le han dedicado mucho esquema a la intervención ni de los ayuntamientos y mucho menos de las policías locales. Debo de decir desde el cariño que la coordinación de las policías locales que llevan las comunidades autónomas, en algunas va mal y en otras va peor. Es decir, no conozco comunidad que genere un buen grado de satisfacción entre las policías locales por la coordinación que realiza. Pero bueno, la FEN tiene un elemento muy interesante que está basado en las ODS, está basado en la economía circular, es decir, en el mantenimiento de los recursos durante el mayor tiempo posible. Claro, hay un elemento que tú dices, bueno, que no genere recursos, pero bueno, tenemos que hablar de un concepto multifacético, y cuando hablamos de un servicio público como es policía, pues tenemos que ir a un concepto abstracto, al concepto de eficacia, que decía el compañero. Las administraciones tienen que ser eficaces, responsables y eficaces, podríamos decirlo. Y luego hay elementos en este plan de acción municipal, elementos mucho más específicos que nosotros estamos moviendo, sobre todo en el tema de las policías locales, en las ODS dirigidas a la movilidad, a los planes de movilidad y a la gestión de los espacios. ¿Por qué? Porque tanto uno como otra condiciona de sobremanera el modelo de ciudad, en primer lugar, y el modelo policial en segundo lugar, ¿no? Nosotros en Sevilla nos estamos planteando crear una unidad especializada en VPN, en vehículos de movilidad personal, porque bueno, es una ciudad que ya con carácter histórico tenía muchísimos kilómetros de carriles bici, y la implantación de los vehículos de movilidad personal, que ha sido una explosión en otras ciudades, en Sevilla ha sido exponencial y nos está generando serios problemas hasta el punto
de que vamos seguramente a crear una unidad específica de este elemento de control, de este elemento de difícil control, por decirlo de algunos servicios. Y bueno, pues nos vamos centrando ya en las policías locales y en el cumplimiento de las medidas previstas, y hay que establecer dónde nosotros tenemos que establecer las medidas de acción policial, las claves más externas, más de intervención, porque estas ODS, bueno, pues con respecto a la intervención policial, unas son más directas y otras son menos directas, pero no estoy pasando las diapositivas y os lo estáis perdiendo porque son muy bonitas todas. Y ahora estamos en esta, exactamente. Estamos en esta. Estamos hablando de que efectivamente son las claves externas, el enfoque de los servicios, que unas medidas son más directas y otras son menos directas, pero sí hay que entender que la policía local es un elemento catalizador de todas las medidas. La policía en los ayuntamientos tiene una idea de transversalidad importante, porque rara es la actividad municipal que no requiere de una manera más directa o menos directa de la intervención de la policía local. La policía local, los responsables de la policía local, afortunada o desgraciadamente, estamos en... ¿Esto lo he apagado yo o no? Puede ser que lo haya apagado. Hablan mal de la comunidad autónoma y llaman... Bueno, pues ya... Evidentemente, ya nos hablamos de que tenemos que integrar en los planes estratégicos de nuestras plantillas, pues bueno, lo que nos deriva la FEN de los planes de intervención municipal. Y aquí en esta diapositiva tenemos la movilidad sostenible, de una importancia capital en el modelo policial. 2, el que tenemos aquí como 4 de espacios y conductas saludables. ¿Por qué? Porque las conductas saludables las relacionamos a políticas de convivencia, y no olvidemos que, bueno, las policías locales no somos policías integrales, no nos podemos dedicar, que quizás nos dedicamos en exceso a la seguridad ciudadana, pero sí somos las policías de la convivencia ciudadana. Esa experiencia de policía de mediación, esa experiencia de policía tutor, por ejemplo, que está fomentando la FEN, son actividades donde la policía local tiene una especial sensibilidad y una especial, lo que yo llamo competencias propias. Nosotros nos dedicamos a competencias propias de policía local y nos dedicamos excesivamente a competencias impropias de la policía local, aunque sean coordinados con otros cuerpos de seguridad. Por lo tanto, y luego en las políticas de transversalidad, y a mí me gustaría llegar aquí porque creo que es donde nos tenemos que centrar. Yo me centraría en los puntos, de los 4 puntos que tenemos ahí, tenemos en el punto 2 y en el punto 4. Desarrollo e implantación de nuevas tecnologías. Nos tenemos que apoyar en la digitalización, en las herramientas digitales. Es un motor de cambio absolutamente potentísimo e importante. El primer ponente decía que no es que haya resistencia al cambio, es lo que va después de resistencia. Bueno, pues tener herramientas, que sea la maquinita a la que nos marque la manera de trabajar, es el mayor motor de cambio que tenemos. Y luego, pues bueno, el 4 de la comunicación, que en Sevilla ahora veremos que tenemos una experiencia importante. Con respecto a la importancia capital, de movilidad, pues bueno, en Sevilla se ha trabajado con una intervención ciudadana importante de un plan de movilidad sostenible. Es importante el plan de movilidad porque cuanto mayor es la ciudad, más importante es que la ciudad sea habitable, porque la dimensión de la ciudad es inversamente proporcional a la calidad de vivir en ella. Entonces, el plan de movilidad es el gran elemento de hacer una ciudad habitable y saludable, como se decía en la de esta. Estamos específicamente en un plan que se llama Plan Respira, con zonas importantes de exclusión del tráfico rodado, con potenciación de las VPN y del uso compartido del espacio entre peatones y VPN, con una exclusión importante del tráfico rodado que va a condicionar de manera importante
el modelo policial y los planes estratégicos que vamos a realizar. Bueno, pues optimización de recursos oficiales, esa eficiencia que hablábamos antes. Pues bueno, las policías locales tenemos que partir de que somos de carácter instrumental, es decir, que estamos prácticamente en toda la actividad municipal y que tenemos que empezar de una catarsis, de un reinicio, si utilizamos el término informático, porque debemos de analizar nuestras organizaciones. Yo he tenido la suerte de estar en Sevilla 20 años y volver de jefe después de 15. Me encuentro con una ciudad, después de 15 años, muy cambiada y un cuerpo de policía local con muy pocos cambios 15 años después. Esto es un serio problema, no somos capaces de adaptarnos, ¿eh? Por lo tanto, deberíamos de partir de la Carta de Servicios, ese documento que las administraciones se niegan a hacer, ese documento que en un servicio de policía local es complejísimo, pero de ahí deberíamos de partir de esa Carta de Servicios, deberíamos de establecer una organización eficiente. Tenemos que identificar qué tareas son policiales y qué tareas no son policiales y apostar por la externalización. Cuando yo hablo de externalización, hablo de la externalización interna de la propia administración. Las policías que mejor funcionan aquí en su propia organización tienen técnicos de administración general, que no son policías, y técnicos de administración especial, y un cuerpo de administrativos importante. Y como anécdota, nosotros estamos haciendo algunos cambios y bueno, y nos hace falta crear una unidad administrativa para el nombramiento de los servicios de más de 1000 policías que actualmente se realizan las unidades y se realiza en 32 sitios distintos. Y bueno, el subinspector encargado me pedía 10 policías para llevar esa oficina. Ahora yo le decía que 10 policías es un ejército. Y este hombre me decía, bueno, si no tienes 10 policías, dame 4 auxiliares administrativos. Que los prefiero. Y si me das a elegir, prefiero 4 auxiliares administrativos a 10 policías. Es decir, fijaros lo que es utilizar medios que no son propios, lo que cuestan 10 policías comparado con 4 auxiliares y que nosotros como organización prefiramos, ¿no? La anécdota, ¿no? del 10-4 que nos dio alguna sonrisa cuando el hombre nos lo comentaba. Pero luego también deberíamos de ir a una externalización externa, es decir, no hablo de la dimensión de la administración, y menos de un servicio policial, pero sí tenemos que saber qué servicio, hablamos de modelo de gestión, tenemos que saber qué se tienen que hacer por funcionarios y qué se puede externalizar por auténticos profesionales de la gestión, ¿eh? La semana pasada estuvimos hablando precisamente con la agencia tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, que estamos intentando, que es la que lleva los expedientes sancionadores, empezó con los de tráfico y cada vez lleva más expedientes sancionadores, con lo cual estamos consiguiendo que delegaciones que no tramitaban expedientes ninguno, pues ya lo están tramitando, ¿no? Se quejaba la gerente que bueno, que no tenía funcionarios administrativos, puramente administrativos para gestionar expedientes, cuando tiene un cuadro directivo muy importante. Yo le decía a la compañera que, mira, 2 cosas. Una, del incremento de eficacia que tiene con la externalización de ese servicio, del incremento de eficacia, ya económicamente el ayuntamiento recauda más, ¿eh? Aquí vamos un poquito a como ocurre cuando vamos con las empresas y los accidentes y la inversión en seguridad laboral. Nosotros decimos al empresario que invierta en seguridad laboral porque se ahorra dinero. Hombre, también se ahorran muertos y accidentes, ¿no? Pero además dinero, ¿no? Pues yo le decía que la propia administración recauda más, y 2, un tema muy importante, nos vamos de una manera eficiente a la consecución de objetivos. No hay nada más caro que no se consigan los objetivos y acabo en un segundito antes de que no hay nada más caro que no se consigan los objetivos. Ponía un ejemplo de venta ambulante, pero lo vamos a dejar. Las tecnologías, las tecnologías es el motor de cambio. Aquí había un tema de papel cero que nosotros es un proyecto interesante que yo empecé como jefe en Algeciras de la mano de Diputación y de GESAM Móvil, que pasó de ser una aplicación específicamente para sanciones de tráfico y que tiene un proyecto, en primer lugar, de hacer todas las sanciones
las vinculadas con el tráfico y después las vinculadas con la policía administrativa y después poder cerrar. Eso nos permite a nosotros tener información inmediata que además de poner en valor el trabajo policial, nos permite establecer un elemento esencial de análisis de la organización y de la competencia específica sobre la que queremos analizar. Y luego, en segundo lugar, y con esto acabo, sí me gustaría poner en valor la otra parte, no ya la tecnológica, sino la de comunicación. Lo que falla es el mando, no soy yo le estoy dando el mismo botoncito siempre. Nosotros hemos puesto en valor las redes sociales. Las redes sociales. Nos damos cuenta de que, como dato, hay 118 líneas móviles por cada 100 habitantes en España, y en España hay 41 millones de usuarios activos en redes sociales. La policía no puede obviar esta realidad. ¿Por qué? Porque la presencia en redes sociales, nosotros aportamos labor divulgativa, que es esencial, y aportamos presencia digital, y esto de presencia digital tiene una importancia supina. Supina, ¿por qué? Porque nosotros empezamos a aprobar la valoración social cuando nos hicimos activos con una experiencia de éxito en redes sociales, a través de Emergencia Sevilla. ¿Y qué es lo que tú recibes de las redes sociales? Tú recibes muchísima información. Esa información nos va a permitir a nosotros tener capacidad de trabajo, tener capacidad de anticipación a los problemas y, si es posible, que no se produzcan. No llegar a la intervención, al diagrama, a lo que aquí tenemos abajo. Si nosotros hacemos bien la parte de arriba, no llegamos a esta de abajo, que es la intervención, que era, y volvemos un poquito al inicio, a la actividad proactiva. Bueno, pues en definitiva, si nos vamos a las conclusiones, yo diría solamente dos. Uno, el tema del uso de las tecnologías, y dos, el uso de cambio de modelo de gestión y de la externalización de lo que no sea policial, que luego hay una tarea importante de organizar lo policial. Y ahí me quedo, 1000 perdones por haberme cedido. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que, sintiéndolo mucho, no vamos a poder hacer el turno de preguntas. A los ponentes los tenéis por aquí para profundizar. Tienen una gran documentación, han preparado muy bien sus temas y, por lo tanto, pues yo creo que luego en los cafés o en los ratos libres, si es que los hay, con la marcha que llevamos, podemos profundizar en alguno de los temas. Para concluir, un poco y sin ser a modo de resumen, una frase que a mí me gusta mucho de Darwin y que la gente que ha trabajado conmigo está aburrida de oírme, es que solo sobreviven, y en este caso también los servicios públicos, ni los más fuertes ni los más inteligentes, sino los que se adaptan al cambio. Y los servicios públicos nos tenemos que pasar al cambio, sí o sí, adaptarnos a las situaciones que se van generando y, como hemos visto ahora, también las redes sociales, la tecnología, la satisfacción pública forman parte de ello. Muchas gracias y que paséis un buen día.